Bien, la neurociencia es una rama científica que se basa en la explicación de las predeterminaciones biológicas, eh, neuronales, cerebrales, en general, fisiológicas, anatómicas y de todo el campo biológico en la conducta, en la personalidad y en toda la integridad del ser humano. Cuando hablamos de la influencia de la neurociencia o la intervención de la neurociencia, el aporte de la neurociencia en el campo de la psicología del consumidor, nos remitimos a hablar de la interrelación y la interacción existente entre las conductas socioculturales de consumo, es decir, socioeconómicas, y las predeterminaciones biológicas y la interacción biológica, ya bien sea inducida por el campo socioeconómico o perpetuada por esas predisposiciones biológicas y reflejadas en las conductas sociales. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un bien y servicio, ese bien y servicio es un bien y servicio porque hay una predisposición biológica neuronal que hizo posible la integración de ese bien y servicio que necesita una demanda, o porque la demanda de ese bien y servicio es producto de una inducción en la psiquis humana y en el proceso neuronal, cerebral del ser humano. Por ejemplo, si yo veo una camisa rosada, de color rosado, haciendo referencia y alusivo a la psicología del color, y esa camisa me produce a mí mucha nostalgia, o esa camisa me produce a mí otro tipo de emoción como alegría o satisfacción, es porque hay una experiencia previa de consumo con un producto relacionado del color especialmente, que fue gratificante, por ejemplo en el caso de la alegría de dicho bien o servicio. Entonces, se produjo una actividad, un impacto neurológico que perdura en el tiempo, que se convierte inconsciente y que se refleja como una necesidad o como una, no sé, como una relación o como una necesidad de consumo de ese producto. Entonces, ahí es donde vemos la intervención de la neurología y de las neurociencias en la cuestión, de explicar los procesos sensoperceptivos, de los procesos de conciencia, de los procesos de memoria, de los procesos de pensamiento y de cómo todos se construyen en torno al consumo. Tanto las conductas de consumo construidas socialmente interfiriendo en la parte biológica, como las predisposiciones biológicas interviniendo en los bienes y servicios. En cuanto a las decisiones de compra, a las conductas, comportamientos de compra de las personas, todo eso vuelve a estar interrelacionado. Las personas consumen en base a una necesidad de consumo que a veces ellos mismos se crean mediante la propaganda, mediante la publicidad y mediante la construcción de los medios de comunicación. Una construcción de consumo, una alienación o una captación de consumo que en las personas perdura durante mucho tiempo en su psiquis, en su constructo neuronal, cerebral, y que se manifiesta en distintas maneras y en distintas ocasiones. Entonces, al momento de comprar, una persona evalúa el impacto inconsciente, el impacto consciente y distintas formas de impacto que el mercadólogo debe identificar. Identificar tanto el contexto en el que evalúa y en el que intervienen sus bienes y servicios, como identificar la cultura o la identidad de los usuarios frecuentes, crear tablas psicométricas, tablas estadísticas y distintos medios e indicadores que determinen empíricamente que esos bienes y servicios que están siendo ofertados tienen una identidad, que forjan una identidad y que se vinculan neurológicamente a las personas, psíquicamente a las personas, porque al final el ser humano es una realidad biopsicosocial que interactúa entre sí. Entonces el componente biológico, psíquico y social no va a ser predeterminado necesariamente, sino que va a evolucionar y se va a ir interrelacionando, y habrán momentos en que lo biológico sobrepase lo social o lo social sobrepase lo biológico.